Hoy voy a comentar con usted, para cerrar la semana, laboralmente hablando, la de Pascua, hablando de dos elementos que considero que son hoy, y lo serán durante algún tiempo todavía, los grandes enemigos de México. El primero es la ignorancia y el segundo es el servilismo y abyección. De esos dos elementos, de esas dos cualidades de las personas, voy a comentar con usted hoy. Para entrar a ese tema, lo pongo en antecedentes. López comentó en la mañanera de anteayer, si no estoy equivocado, que los remanentes o la utilidad de Banco de México, dijo, voy a hablar ahí con el gobernador o con los funcionarios para ya que me los vayan adelantando, como diciendo que se vayan mochando con su cuerno porque andamos necesitados de liquidez, diría el desaparecido sedicente secretario de Hacienda. Muy bien, efectivamente, ayer tuvieron una reunión, ayer jueves 16 de abril, donde acudió el gobernador del Banco de México, el gobernador de la Junta de Gobierno, para ser más preciso, el doctor Alejandro Díaz de León, acompañado de otra persona, para entrevistarse con el presidente de la República. Muy bien. Como consecuencia de esta reunión se emitió un boletín. Tengo aquí el comunicado de prensa de Banco de México y voy a leer a ustedes el segundo párrafo de los tres que consta este comunicado de prensa. Dice así: de igual forma, se comentó sobre las áreas de coordinación entre las autoridades financieras para seguir contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero y la provisión de crédito de la economía. Punto y seguido. Y aquí viene lo importante. Asimismo, se destacó la importancia de observar el procedimiento y los tiempos en materia de remanentes de operación del Banco de México previstos en su propia ley. Punto. Punto y aparte, y luego viene ya el tercer y muy corto párrafo. ¿Por qué le leo a usted y doy especial énfasis en la segunda parte, donde dice: asimismo, se destacó la importancia de observar el procedimiento y los tiempos en materia de remanentes de operación del Banco de México, ojo, previstos en su propia ley? La razón es muy simple. El presidente de la República, yo no sé si en verdad piensa esto o lo lanza simplemente como una ocurrencia a ver qué sucede. Quizá para quedar bien con la galería, con sus seguidores, que no entienden qué hace el Banco de México para empezar. Mucho menos la diferencia entre la política monetaria, la autonomía del Banco de México, el crédito interno y el papel que juega, por otra parte, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda con la política fiscal y política de gasto. Sin embargo, cuando el presidente hizo aquel comentario que le mencioné al principio, pues algunos dijeron: no, es que ahí está la lana en Banco de México. No, no funcionan las cosas así. Para desgracia del presidente y fortuna del país, está al frente de la Junta de Gobierno el gobernador del Banco Central, el doctor Alejandro Díaz de León. Una persona que alguien dirá: no, hombre, es muy tranquilo, él no tiene... Sin embargo, es un hombre con una formación, primero académica de primera, segundo con una gran experiencia en el sector público de este país y en la misma banca central, de primera, y tercero, detalle no menos importante, un hombre con una disciplina y un carácter férreo para hacer valer y respetar la ley. Esos tres elementos son los que caracterizan al doctor Alejandro Díaz de León. Es el clásico funcionario de Banco Central. Es la persona que
hace caso omiso de las veleidades políticas del Todopoderoso y se apega estrictamente a lo que le manda la ley. Y en ese sentido le ha dado una lección, como dicen, cachetada con guante blanco, a un personaje frívolo, irresponsable e ignorante como es el actual presidente de la República. Y me explico. Cuando un presidente o un gobernador o un presidente municipal nombra a quienes lo acompañarán durante el encargo, sea en su gabinete o sea en algún otro puesto importante en la estructura, uno esperaría como ciudadano de a pie que nombraren a los más capaces y a personas dignas en lo personal para expresar sus opiniones frente al gobernante con miras de hacerle el mejor bien al país. Sin embargo, cuando el presidente lanza ese juicio absurdo, erróneo, una tontería completa en relación con los remanentes de Banco de México, que no son utilidades, son remanentes de la operación, el presidente hace gala de una ignorancia peligrosa. No nomás en esta materia, en lo que se refiere a Banco de México y su operación, sino su ignorancia es prácticamente en todas las áreas del conocimiento que tienen que ver con la gobernación. Es un individuo ignorante, rayando esta ignorancia en lo peligroso. Pero al parejo de esta ignorancia está el servilismo y la abyección de quienes lo rodean. Y nombro a uno de ellos, Julio Scherer, apellido ilustre. El problema es que esos apellidos ilustres no dan dignidad personal y profesional y tampoco valentía para decir las cosas. ¿Por qué digo esto? Cuando el presidente va a hablar o habla de esa tontería, se supone que o el jefe de la oficina jurídica debe decirle: señor, en relación con los remanentes de Banco de México, hay dos normas legales que especifican cómo, cuándo y para qué son esos remanentes de la operación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19 bis, donde dice que de los remanentes o del monto que entregue Banco de México al gobierno federal, el 70% debe destinarse a reducir la deuda pública contratada en los ejercicios anteriores y segundo, el otro 30% a fortalecer el FEIP, el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Punto. No es para andar comprando mascarillas y cofias y ventiladores y respiradores, no. Está perfectamente precisado en ese artículo, incluido en la ley en el año 2015. Y segundo, la ley de Banco de México en su artículo 55 explícitamente señala cuándo deben entregarse esos remanentes de la operación, que no utilidades, después de que Banco de México, la Junta de Gobierno, haya apartado un porcentaje de esos remanentes para fortalecer el balance de Banca Central. De tal manera que esto que le estoy diciendo yo entre plática y plática aquí con usted es lo que le debería haber explicado el jefe de la oficina jurídica. Y no menciona al sedicente secretario de Hacienda porque yo creo que ni el presidente lo encuentra. Pero también él, el sedicente secretario de Hacienda, debería haberlo prevenido. ¿Para qué? No solo para que el presidente estuviera enterado de eso, sino para que no hiciera el ridículo y quedara como un ignorante, por no utilizar otro adjetivo. ¿Pero qué hace el jefe de la oficina de la presidencia? Calla, dice: ¿yo qué le voy a decir? Ahí se le echan. Y el secretario de Hacienda mejor se desaparece, el sedicente. Pero tiene que venir una persona como el doctor Alejandro Díaz de León, donde le dice: señor, la cuestión legal es esta y esta. Por eso dice, aquí está, se destacó la importancia
de hacer algo, fíjese usted, que López se pasa por el arco del triunfo. Dice el boletín o el comunicado de Banco de México, se destacó la importancia de observar el procedimiento y los tiempos en materia de remanentes de operación del Banco de México previstos en su propia ley. Como diciendo, toma chango tu banana. Como diciéndole de una manera muy elegante, no sea usted ignorante de cómo funciona el banco y cuál es lo que marca la ley que le da la autonomía a Banco de México en relación con estos. ¿Qué necesidad hay de llegar a esta situación y exhibir la ignorancia y las bravatas casi de bravero de cantina del presidente? Que tenga que llegar el gobernador y le diga, señor, esto no es así, y publicitarlo. Aquí está el documento, lo puede usted consultar en la página de Banco de México. ¿Dónde está ese funcionario jefe de la oficina jurídica que no cumple con su función? Él lo sabe esto. Julio Scherer sabe esto, pero no se atreve a decírselo al presidente. Y si se lo dijo, no lo peló. En ese momento la dignidad personal y profesional del funcionario es, señor, aquí está mi renuncia y ahí le dejo el gallo muerto, acábelo de pelar. Del sedicente secretario de Hacienda, bueno, pues ¿qué podemos decir? El pobre hombre acomplejado todo acá y falta liquidez aquí. Ni hablar de él. Muy bien. Resumo entonces para terminar. Los dos grandes enemigos que tienen postrado hoy a este país son dos. Son dos. Primero, la ignorancia, no solo del presidente, sino de muchos de los que lo rodean. La NALE ya vio el ridículo que hizo allá y quieren decir que la defensa patriótica. No, hombre, ya están saliendo las opiniones de funcionarios de Arabia Saudita desenmascarando el comportamiento ignorante y grosero, por no decir vulgar, de la secretaria de Energía. En esas condiciones, pues, ¿cómo va a salir adelante este país? ¿Cómo? La ignorancia y el servilismo y la abyección son los dos grandes enemigos de este país. ¿Cuál es el que impacta más? Pues al final de cuentas eso es secundario. El presidente con su gran ignorancia y los que lo rodean con su gran ignorancia, pero su mayor servilismo y abyección. Así, este país no llegará a buen puerto. Por eso ya se dejan sentir los gritos en la plaza pública, basta, basta ya, como sucedió en Puebla o en otras partes, fuera, fuera ya. ¿Quién? Ya sabe usted quién debe irse, lo sabe perfectamente.